Muy buenos días, quiero compartir con ustedes la lectura de la introducción al Sermón del Monte en los primeros dos versículos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Dice así: cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo. Y a partir de allí Jesús va a comenzar a declarar una a una las bienaventuranzas. Decíamos el domingo pasado, en la conclusión de nuestra reflexión, que el Sermón del Monte es un llamado a vivir una vida diferente. Y los discípulos de Jesús tenían que entender esta verdad, comprender esta verdad, creer esta verdad e iniciar ese camino de transformación. El establecimiento del reino de Jesucristo comenzaba cuando un corazón era transformado por su poder. Ya no más la religión y el intento de justificarse de sus pecados y de la condenación de sus pecados a través de la ley de Moisés, del cumplimiento de la ley de Moisés, sino que ahora, como dice Juan 1:17, si bien la ley vino por medio de Moisés, ahora la gracia y la verdad habían venido por medio de Jesucristo. Transformación del corazón. Esto es lo que Jesús les propone. Y a lo largo de todo el Sermón del Monte, nosotros nos estamos dando cuenta que nada puede ser posible si no se produce la transformación del corazón del ser humano, del corazón de los discípulos. Nosotros vivimos en un contexto de mucha religiosidad. Las personas, en su mayoría, confiesan y profesan creer en Dios. Y una gran cantidad practica la religión. Sin embargo, todavía no han llegado a comprender que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y que se establecen en el corazón de una persona a través de la fe. Y entonces les pasa lo que les pasaba al pueblo de Dios, que seguían encerrados en el intento de ser justificados por la ley, y la misma ley los encerraba. Pero Jesús venía a cumplir con esa ley para sacarlos de allí, para darles libertad, para entrar en una nueva dimensión espiritual a través de la fe. El corazón tenía que ser transformado. Y esto es lo que tiene que pasar también con vos y conmigo, con todos nosotros. El corazón debe ser transformado. Y la transformación del corazón es una obra continua del Espíritu Santo dentro nuestro, pero que comienza a partir de Cristo. Quien mejor explica acerca de esto es el apóstol Pablo cuando enseña allí en 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 18, él dice: pero la mente de ellos, refiriéndose a los judíos, se endureció. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros, todos los creyentes, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es un cuadro maravilloso de la obra que se produce en el corazón de aquellos que han buscado por fe a Jesucristo. Y es un cuadro maravilloso que comienza detallando y enseñando claramente acerca del estado del corazón sin Cristo. ¿Qué pasa con el corazón sin Cristo? Aunque se practique una religión, pero si Cristo todavía no es real en la vida, lo mismo que al pueblo
de Dios, el pueblo judío, el velo de la religiosidad cubre ese corazón. La mayoría de las personas hoy profesan creer en Dios. Y muchos de ellos practican también los mandamientos de la religión, las tradiciones de la religión. Pero aún siguen encerrados, intentando ser justificados por el cumplimiento de una religiosidad, aún siguen encerrados y no tienen para nada libertad espiritual. Entonces el estado del corazón sin Cristo es que el velo de religiosidad lo está cubriendo y no le permite ver más allá. Solamente puede ver su conocimiento religioso, su práctica religiosa, pero no puede ver más allá, no puede ver la vida, solamente ve la religión. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla del estado del corazón en Cristo. Ya no más sin Cristo, sino en Cristo. ¿Y cómo es ese corazón? Ese corazón disfruta de una comunión íntima con Dios. Y esta expresión que él utiliza, a cara descubierta, ya sin velo, a cara descubierta, comunión íntima con Dios, relación íntima con Dios. No hay ninguna limitación. Cuando un corazón ha sido transformado por Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, esa persona puede tener comunión íntima, total, absoluta, continua con Dios, porque ya no hay limitaciones, hay total libertad. Así lo enseña la epístola a los Hebreos. Nosotros tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, para venir al trono de la gracia de Dios, para adorar a Dios, para pedir ayuda, para ser socorrido, para ser auxiliado, para ser renovado. A la presencia de Dios podemos venir en todo momento y en todo lugar. No hay nada que nos condicione. Pero los religiosos están condicionados por su estructura religiosa. Estructura que le ha encerrado la mente y que no pueden ver más allá. Entonces, en tercer lugar, además del estado del corazón sin Cristo y del corazón en Cristo, este texto nos enseña que hay un proceso de transformación. Una transformación continua que comienza en el mismo momento que nacemos de nuevo y se produce el nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Comenzamos a crecer y a ser transformados. Esta transformación es continua, es un proceso, es ascendente. Por eso que esta expresión usa Pablo, de gloria en gloria, es decir, en una gloria ascendente, en una gloria cada vez mayor. Tal vez en la posibilidad de que cuanto más seamos transformados, más podremos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, de gloria en gloria. Esta es la transformación que se va a producir en el corazón. Pero esa transformación tiene un ideal y tiene un modelo. Y se usa aquí la palabra imagen, como en otras partes de las Escrituras, para hacer referencia a la persona de Jesús. ¿Cuál es el ideal que tenemos nosotros los creyentes? ¿Cuál es el ideal que tiene el cristiano? ¿Cuál es el ideal, el modelo que tiene el discípulo? Jesucristo. Él es la imagen. Y cuando Dios, por su Espíritu Santo, está haciendo esa obra de transformación en tu corazón y en el mío, su objetivo, su propósito es hacernos cada vez más parecidos a Cristo. De eso se trata. De eso se trata el proceso de transformación. Entonces tenemos el proceso de transformación, tenemos el modelo de transformación, la imagen de Cristo,
revelada en el espejo de la palabra. Este es el término que usa Pablo, el espejo. Hay una imagen, hay un espejo. A Cristo hoy lo vemos por espejo. ¿Y ese espejo cuál es? La palabra. ¿Queremos conocer a Cristo? Vamos a la palabra. Allí está revelado Cristo. Ya no se trata de visiones. Porque alguna vez he escuchado de personas que han visto a Jesús en un sueño, en una manifestación. Lo curioso es que si cada una de esas personas tuvieran que dibujarlo a Cristo tal cual lo vieron, vamos a encontrarnos con una diversidad de rostros diferentes, de aspectos diferentes, porque eso fue solamente un sueño. Jesucristo está revelado en la palabra. ¿Querés conocer a Jesús? ¿Querés tener una visión de Jesús? Tenés que leer la palabra. Tenés que leer sensiblemente los evangelios. Allí se revela Jesús. Allí le podés conocer a Jesús. Y allí está el modelo para que mires esa imagen, veas cómo es Jesús y desees parecerte a Él. Esto es lo que Dios quiere hacer. Hacerte más parecido a Jesús, hacerme más parecido a Jesús. Esto es maravilloso. Esto no es religión. Esto es vida. Esto es vida del Espíritu. Esta es la plenitud a la cual somos llamados los creyentes. Y además, claramente dice aquí, que nosotros nos vamos a parecer más a Jesús no por nuestro esfuerzo, sino por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Así lo explica Pablo claramente. Y cuando el Espíritu está obrando, dice, hay verdadera libertad. La transformación es posible a partir de la libertad que produce el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Esto es lo que Dios se ha propuesto hacer a partir de Cristo. Esto es lo que tenían que entender los discípulos cuando escucharon el Sermón del Monte. Jesús les estaba proponiendo un corazón transformado, una vida transformada. Esta era la propuesta de Jesús. Despojados de todo intento de cumplir con la ley, lo cual había sido imposible. Y sumado a esto, a la ley de Moisés, estaba la gran carga de religiosidad impuesta por los escribas y los fariseos. Y Jesús casi usa en algún sentido como una ironía a través del Sermón del Monte, cuando dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo, y dobla la apuesta, él pretende más de lo que fue dicho. ¿Qué está diciendo? No pueden alcanzar eso. No van a poder alcanzar aquello tampoco. Ahora, es posible, sí, pero me necesitan a mí. No lo pueden hacer ustedes, me necesitan a mí. Entonces, esa utopía que atraviesa todo el Sermón del Monte no es tal si nosotros entendemos esta verdad, que necesitamos a Jesús y buscamos de todo corazón ser transformados por el Espíritu Santo. De esto se trata el reino de Dios. Un corazón transformado. La mente de los discípulos tenía que ser transformada, porque ellos estaban muy trabajados por la ley de Moisés. Los discípulos vivían en un contexto muy particular. Y todo lo que nos rodea a nosotros va trabajando en nuestro pensamiento. Vamos adoptando algunas cosas e incorporando a nuestra manera de pensar. Los discípulos vivían bajo el Imperio Romano, con pensamiento y filosofía de los griegos, bajo el yugo de la religiosidad que habían heredado. Pero ahora ellos tenían que adoptar un nuevo estilo de vida, que los llevaría inevitablemente
a una constante tensión entre vivir para el reino de Dios o para el reino del mundo. Jesús viene a hablarle del reino. Jesús viene a hablarle del reino. Y entonces Jesús los está llevando a la decisión y a definirse como seguidores de Él, a consagrarse plenamente al reino de Dios. Y el Sermón del Monte traza el camino del reino de Dios. Nosotros en nuestro tiempo vivimos bajo un sistema político que otorga libertad religiosa, pero paulatinamente esa libertad se va reduciendo a través de leyes e imposiciones anticristianas que van en aumento, que van condicionando la libertad. El relativismo moral que atraviesa el pensamiento de nuestra sociedad y las conductas que surgen a partir de allí ha penetrado no solo en la sociedad, sino también este relativismo moral ha penetrado también en algunos creyentes, llevándolos muchas veces a confundirse con el mundo, a confundirse con el otro reino. Y también esto hay que trabajarlo, mirarnos a nosotros mismos dónde estamos parados. Pero también hay cierto legalismo religioso, aún dentro del pueblo cristiano. Cierto legalismo religioso que está construido con prejuicios, tradiciones humanas, mandamientos de hombres, que ha desvirtuado el Evangelio de la gracia de Dios. Y aquello que tendría que ser una libertad espiritual se puede ir transformando en el tiempo en una religiosidad más. Esto no es el reino de Dios y esto no es la gracia de Dios. Y esto debemos entenderlo. Dios nos ha llamado en Cristo a vivir en la dimensión del reino, en la gracia de Dios, con una vida transformada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es necesario revalorizar el Sermón del Monte, porque sus verdades proponen una experiencia genuina de llegar a Dios y transitar el camino de la vida terrenal con principios y valores transformadores de las personas y de la sociedad. Dice John Stott, el Sermón del Monte posee una fascinación singular. Parece presentar la quinta esencia de la enseñanza de Jesús. Hace que la bondad nos resulte atractiva, avergüenza nuestra forma mediocre de hacer las cosas y a la vez engendra sueños de un mundo mejor. Me quedo con esta última frase. El Sermón del Monte engendra sueños de un mundo mejor. Cuando leemos el Sermón del Monte, nos encontramos que esto es así, tal cual. Jesús nos propone un mundo mejor, pero en ese mundo mejor Él debe reinar. Y si bien es cierto, cuando hablamos del reino de Jesús, estamos hablando del reino que se establecerá en forma visible y total en el futuro, hoy es posible ya vivir en ese reino cuando aquellas personas que aceptan a Cristo como su Salvador experimentan la transformación de su corazón y ya forman parte del reino. No se ve, pero está en el corazón tuyo y está en mi corazón. Y debemos sabernos y pensarnos cada día
como pertenecientes a ese reino, porque hay otro reino, el reino del mundo. Ya no estamos así, pertenecemos al reino de Dios y debemos vivir reflejando que pertenecemos a ese reino de Dios. Esto es lo que Dios nos pone como desafío cuando vamos leyendo el Sermón del Monte. Nosotros nos vamos a cubrir no vamos a hacer todo el análisis de todo el sermón, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, no podremos. Nos vamos a enfocar en las llamadas bienaventuranzas. Vamos a reflexionar en cada una de las bienaventuranzas. Vamos a extraer las verdades que están allí y que tienen como propuesta que cada una de esas bienaventuranzas produzcan una transformación de tu corazón y del mío. Eso es lo que Dios pretende. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. En eso estaremos ocupados, en seguir reflexionando en el Sermón del Monte. Y vamos a ver que en cada bienaventuranza vamos a encontrar un principio que podemos adoptar para nuestras vidas. Vamos a encontrar que hay una promesa a la cual nos podemos abrazar y vamos a encontrar también que hay un proceso de cambio que debemos experimentar. Esta es la propuesta que tenemos para los próximos domingos. Vamos a seguir meditando y vamos a tratar cada una de las bienaventuranzas de una forma sencilla, pero tratando de encontrar ese camino, el camino del reino de Jesucristo. Ya sos parte del reino si tenés a Cristo en tu corazón. Ya sos uno de los hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y Él desea hacer una transformación cada vez mayor en tu vida para que te parezcas al Rey, a Jesucristo. Amén. En eso estaremos ocupados. Que Dios te bendiga a lo largo de toda esta semana. Amén.